Vale, voy a explicar por encima el carrito que estuvimos viendo este último viernes, que está hecho con el Contest API. Vale. Este carrito yo tengo hecho dos contextos y por lo tanto dos providers. Uno que me almacena los productos y otro para el carrito. Vosotros en vuestro caso solo necesitaríais un contexto para el carrito, porque los productos no necesitáis almacenarlos, ya que creo que tenéis que estar continuamente ¿no? llamando al backend para tener la última actualización, creo. Vale. Entonces, el carrito como funciona vas añadiendo, también se guarda en paralelo en local storage, en la copia local storage. Aquí es importante que si añado uno, que me incremente la cantidad y que no me lo replique. Y aquí es importante también que cuando decremente la cantidad, si llega a cero, que me lo quite. Por ejemplo, en este caso, si decremento, me lo ha de quitar. Vale. Vamos a ver cómo está hecho esto. Vale. En Store tengo tantos contextos como me interese. Lo he dicho, yo en este caso tengo dos. No, perdón, voy a abrir el de... Sí, voy a abrir el de... No es el de shopping, es el de shopping, perdón. Voy a cerrar cosas. Vale. Voy a ponerlo así para que se vea un poquillo la estructura, ¿vale? Así, lo voy a dejar así. Quitarle un poco de voz a esto. Vale. Tengo en Store todos los contextos que me interesen. En este caso es el contexto para el carrito. Ahora vamos a ver la estructura del contexto del carrito. Simplemente lo que primero quiero ver qué es lo que exporto. Exporto en un primer momento lo que se crea. Te importas el create contest y con el create contest le das en una especie de objeto la estructura de mi estado con los métodos que modificarán ese estado. ¿Vale? Ese contexto es el que se exporta aquí. Y luego también necesito una función provider. Vale. Esa función provider luego veremos qué se hace, pero yo lo que es que me devolverá un provider, ¿vale? Yo aquí, esto me devuelve un contexto y esto me devuelve un provider. El provider es el que da alcance a mi contexto en el árbol. Estas son las dos cosas que me interesan exportar. Exporto contexto, exporto provider. ¿Dónde se utiliza cada una? El provider lo importo en aquella parte del árbol donde vaya a dar alcance a mi contexto. En este caso a todo el app, pues ahí lo importo y le doy alcance de la siguiente forma. Vale. El car contest que está exportado, ¿dónde lo importo? ¿Para qué se utiliza? Lo importo en todos aquellos componentes que quieran acceder a mi contexto. Ejemplo, header. El header importa el contexto y así como para crearlo importábamos un método que era createContest, en este caso para consumirlo importamos un método que es useContest. Vale, entonces a ese método useContest le pasamos como parámetro de entrada al contexto y eso me devolverá todo lo que yo haya hecho público en mi contexto. Y yo cojo pues lo que necesite en ese momento. Pues en ese momento necesito solo ítems, pues ítems. Necesito algún método más, pues lo cojo. Ya está. Habéis visto para importarlo muy sencillo. Importo contexto, importo el método que me dará acceso a ese contexto. Y esto me devuelve pues todo el contexto. Y yo cojo de ese contexto lo que me interesa. Vale. Seguimos. Ya hemos visto qué es lo que se exporta el contexto y el provider. El provider se utiliza en el main para dar alcance, el contexto se utiliza en cualquier método que vaya a utilizarlo junto con el método useContest de carContest, y eso me devuelve pues toda la estructura de mi contexto y yo cojo lo que necesite en ese momento. Vamos a profundizar un poco más en la estructura de mi contexto. Mi contexto que lo defino con createContest, ahí le doy cómo va a ser mi contexto, es decir, cómo va a ser la estructura de mi estado y cómo van a ser los métodos que van a modificar ese estado. Pues yo voy a tener un ítems
Y estos van a ser los métodos. Ya está, lo digo, lo explico por encima. Lo especifico por encima, no lo desarrollo, lo desarrollaré en el provider. En el provider, ¿qué voy a tener entonces? En el provider voy a tener un estado, defino un estado con su setter que contendrá esto que he definido antes en el contexto, ¿ves? ¿Qué más voy a tener en el provider? Puedo tener un hook useEffect, si es que quiero que se realice algo. En el momento que se cargue el contexto en mi árbol, quiero que se ejecute algo, ¿no? Pues utilizo el useEffect. En este caso, ¿qué es lo que quiero? En el momento que se cargue el contexto, quiero que se actualice mi carrito con lo que haya en local storage. Eso es lo que voy a hacer en el body del useEffect. Este método, pues porque luego lo utilizo en estos dos métodos y para no estar replicado código, pues me creo un método aquí que es cada vez que se modifique mi carrito, hazme una copia espejo en mi local storage. Es lo que hace este método. Y luego tengo estos dos métodos, uno que me añade un elemento al carrito y otro que modifica la cantidad del carrito. Vale. Una vez que tengo definido el estado, definido los métodos, luego me creo un objeto que yo le he llamado contextValue, en el que defino exactamente qué es lo que voy a hacer público de todo esto que he definido aquí. Bueno, pues yo lo que voy a hacer público es los ítems y estos dos métodos, este y este. Este no, porque este lo utilizo porque lo llamo tanto aquí como aquí. Ya está, pero mis componentes no lo van a utilizar. Entonces, aquí simplemente defino lo que van a utilizar mis componentes, lo que yo hago público. De todo lo que he definido en el provider, lo que yo hago público. Y una vez que lo defino aquí, ¿qué es lo que devuelve mi función provider? Tiene que devolver un provider, pero ¿cómo devuelvo ese provider? Ese provider lo saco a través de carContext. carContext, que está definido aquí como una variable global, por lo tanto tiene acceso mi contexto a carContext. De carContext saco mi provider. Y le paso, tiene un props que se llama value y le paso todo aquello que quiero hacer público. Y ya está. Y eso es lo que devuelvo, mi provider. Luego children será sustituido, en este caso por app. Y así sería, no tendría más. Habéis visto. Dentro del store creo tantos contextos como vaya a necesitar y los contextos tienen esta estructura. Tienen un createContext donde le doy la forma del estado y los métodos que van a modificar ese estado y un provider. Y lo que se exporta es el contexto y el provider. El provider se utiliza para dar alcance a mi árbol, a los componentes, decirle en qué parte del árbol mis componentes van a poder utilizar ese contexto. En este caso le estoy diciendo todo el app, todo el árbol. Y el contexto, pues para consumirlo como tal. Y para consumirlo se utiliza tanto el contexto que he exportado como un método que se llama useContext. Con eso armo el contexto y eso me devuelve pues todo lo que he hecho público. Y de eso que he hecho público, pues cojo lo que se me antoje en ese momento y ya está. Vale. Bastante sencillito. Vamos a ver ahora un poquito más por encima el body de cada uno de estos métodos que he definido en el provider. El body del useEffect no tiene nada, este simplemente es decirle, en cuanto se cargue mi contexto, si hay algo en el local storage, me actualizas el estado de mi contexto con lo que hay en el local storage. Si no hay nada, pues me pones un vacío. Vale. Este simplemente es una función útil, ¿no? Que vosotros le llamaríais útil.js, que es para simplemente cada vez que yo actualice mi local storage con lo que hay en el carrito, pues ya está, pues llamo a esta función, en vez de poner esta instrucción, llamo a esta función y ya está. Y las que tienen más Henry son estos dos métodos. Este primer método añade un elemento al carrito, fijaros. Entonces lo que tienes que hacer es modificar el carrito. No se puede modificar directamente, lo modificamos a través de su setter y a través de su estado anterior. Tampoco se puede modificar el estado anterior, entonces hacemos una copia del mismo. Pero esto es una copia superficial. Acordaros, ¿no? Una vez que hago una copia del mismo, antes de coger y añadir el elemento, compruebo si ya existe, porque si ya existe no lo tendría que añadir, simplemente tendría que modificar la cantidad. Compruebo si ya existe. En el caso de existir, sacaría el elemento, ¿vale? Si realmente existe elemento, pues lo que hago es creo una copia del mismo elemento, porque no puedo modificarlo directamente, no puedo hacer un existing car item.quantity más.
ya lo sabéis, porque esto es una copia superficial. Entonces lo que hago es, lo replico, todos los atributos que me interesan, y en el atributo cantidad le incremento 1. Sí, esta es la forma tan tediosa que hay de actualizar ese ítem del carrito, puesto que esto es una copia superficial. Tienes que volver a hacer una copia del ítem. Vale. Y una vez que ya tienes hecha la copia del ítem, pues lo metes en tu estado, ¿no? En la posición tal, que ya la tenías antes, pues metes ese nuevo elemento modificado. En el caso que no exista el elemento, ¿qué es lo que hago? Directamente cojo todos los datos de ese elemento, yo los tengo en mi JSON, a través del ID cojo todos los datos de ese elemento y hago un push. Puedo hacer un push porque esto es una réplica, es una copia, el update item. Obviamente no podría hacer preview shopping cart.push ni shopping cart.push, ¿no? Pero de una copia sí, puedo hacer un push y añado pues mi elemento como tal. Y una vez que ya he terminado, exista o no exista el elemento, ya he modificado en update items, tengo el estado modificado. Pues con ese estado modificado actualizo el local storage y con ese estado modificado devuelvo mi estado, mi ítems que apunta al nuevo estado modificado. Vale, la siguiente función recibe como parámetro las siguientes funciones para esto. Que esa función es cuando añades algo al carrito, puede ser que ya existiese esto, entonces solo tienes que incrementar la cantidad, y puede ser que no existiese, entonces tienes que añadirlo directamente. Y la siguiente función es cuando ya estás aquí, la que responde a estos eventos, que ya sabes de sobra que existe en el carrito, que lo único que haces es incrementar o decrementar la cantidad, y en el caso que llegue a 0, eliminarlo del mismo, ¿no? Esa es la otra función. Entonces, ¿qué recibe como parámetros? El ID del producto y la cantidad, que puede ser tanto +1 como -1, lo que sea. Lo mismo que antes, para modificar el carrito a través de esto, con el setter, con el estado previo, hago un clon del mismo, busco el ID, tiene que existir sí o sí, y después de buscar el ID, saco el elemento, busco la posición en la que se encuentra ese ID en el carrito, y una vez que he encontrado la posición en la que se encuentra ese ID en el carrito, saco el elemento, pero hago otro clon, porque esto es una copia superficial, ¿no? Entonces vuelvo a hacer otro clon. Ya tengo update item, que ya es una copia, que sé que no está apuntando al estado previo. Lo modifico directamente, la cantidad, pues con el amount que me haya pasado aquí como parámetro. Y ahora simplemente compruebo, oye, ¿se me ha quedado 0? Si se me ha quedado 0, pues quítamelo de carrito. Y la forma de quitármelo de carrito es con el método splice que tienen los arrays. El método splice que tienen los arrays lo que hace es, a través de la posición dada, elimina tantos elementos como tú le des aquí. Si tú le das un elemento, le estás diciendo que te borre pues, el elemento que está en esa posición. Y ya está. Si tú le pusieras 2, te borraría 2 elementos a partir de esa posición, ¿no? Pero cuando le pones 1 es una forma de decirle, bórrame el elemento que está en esa posición. En el caso que la cantidad no se quede a 0, pues actualizas el nuevo estado con ese elemento en el que tiene actualizada la cantidad. Ya tienes el nuevo estado actualizado, se lo pasas al local storage y se lo pasas a items, que es a tu contexto, ¿vale? Ya tienes los dos métodos, son los más importantes, que son los que vamos a hacer públicos. Podría poner directamente el método con el nombre, pero yo los hago públicos con este nombre. Y luego también voy a hacer público el objeto ítems de mi contexto. Vale. Hago publicar las 3 cosillas y devuelvo esta función devolverá al provider de carcontest, carcontest.provider, y eso que he hecho público se lo paso al... el provider tiene un purpose que se llama value, se lo paso a value y ya está. Y eso sería. No utiliza un custom hook luego a la hora de consumirlo, recuerdo, se exporta el contexto. El car context provider, esta función que te devuelve el provider, es para definir alcance y esto es para consumirlo. Y a la hora de consumirlo siempre se hace lo mismo. Se importa ese contexto y se importa el método useContext. Se prepara el contexto de esa forma y eso te devuelve, una vez que lo encajas, eso que te devuelve, pues todo lo que has hecho público y tú coges lo que se te antoje. Vale, lo he dejado yo así, porque yo en una primera opción, lo que os enseñé el viernes, para consumirlo, yo tenía hecho un custom hook, que no llamaba, que el custom hook directamente, pues eso,
Le ponía yo una capa de abstracción, no os quiero liar. Sin más, ahora para consumirlo os lo he cambiado y lo consumís de esta forma, hasta que ya interioricéis la forma de utilizar Contest API. Una vez que la interioricéis, esos dos apartados bien claros, que es la creación del contexto, la creación con su provider y el consumo del mismo, se podrían ser tres apartados. Creación de contexto y provider dentro del store. Sí, lo podríamos decir tres apartados. Creación de contexto y provider dentro del store, ¿no? Dentro de ese componente JSX de tu store. Dar alcance de ese contexto a través del provider. Esa sería la segunda cosa. Y la tercera cosa, consumir el contexto. Sí, lo podríamos dividir en tres partes. Crear el contest.jsx, ahí creas tanto el contexto como el provider, exportas ambos. Luego con el provider defines el alcance en donde se te antoje y luego con el contexto consumes el contexto de esta forma. Ya está. He quitado justo un hook porque es la forma que yo creo que primero tenéis que interiorizar. ¿Qué más? Esto que yo acabo de subir en el Classroom, para que os funcione, yo no sé, cada uno tenemos, ya sabéis que cuando vas lanzando varios proyectos te van a poniendo en un puerto diferente. Entonces, simplemente modificar esto, creo que os he pasado esto también, a ver, ¿qué os he pasado? Sí, los .env, el index, el src y el public, vale. Cambiar el puerto, pues yo no sé qué puerto os va a lanzar a vosotros el proyecto Byte. El puerto del development, que es lo que estamos ahora, ¿no? Aquí. Cambiar esto, vale, para que funcionen los endpoint y ya está. Voy a parar ya el vídeo.